Hola a todos, yo soy Ricardo, espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul. El Chelsea hoy cae 2 goles por 0 frente al Newcastle. Y miren, la verdad, puedo molestarme cuando el Chelsea no le gana al Ipswich, cuando el Chelsea no le gana al West Ham, cuando el Chelsea le regala un partido al peor Manchester City de los últimos años, pero no puedo molestarme cuando el rival es superior de principio a fin. Hoy el Newcastle destruyó al Chelsea en los primeros 45 minutos, tanto físicamente como tácticamente. El Newcastle de Eddie Howe fue completamente superior y el Chelsea parecía un equipo de menor categoría. Vimos un Newcastle que le costó 2 minutos hacerle daño al Chelsea. Con una mala salida por parte de Romeo Lavia, el Newcastle se ponía por delante en el marcador. Después, ¿qué pasó? El Newcastle sabe que si se encierra con un bloque de 5 con 4 jugadores más atrás, el Chelsea le va a costar mucho trabajo generar peligro y lo vimos incluso al Chelsea tratando de atacar y regresar hasta Robert Sánchez porque la defensa del Newcastle era mucho más compacta. Entonces el Chelsea tenía pocas opciones. Tenía 3 opciones el Chelsea. Tratar de jugar por arriba, tratar de aprovechar un error por parte del Newcastle o tirar de larga distancia y ver algún rebote por ahí o agarrarlos en un contragolpe. Eso era lo único que podía hacer el Chelsea. Pero ¿qué pasa? Como dije, no me puedo molestar con el club porque los primeros 45 minutos fueron malos. La verdad fueron malos, fue de lo peor que yo he visto en cuanto a tema táctico, en cuanto a tema físico por parte del Chelsea. Pero sí me puedo molestar con lo que hizo Nicolas Jackson. Nicolas Jackson fue expulsado por ahí del minuto 33-35 por un codazo que le da, no recuerdo a quién le da un codazo en la cara. O sea, Nicolas Jackson está mal, Nicolas Jackson algo le pasa en la cabeza que no puede jugar y aún así hay quienes lo defienden y dicen que eso no ve perfecto. No, no puede ser posible. Nicolas Jackson no solo se pierde los últimos 2 partidos de esta temporada, sino que también se pierde el primer partido de la siguiente temporada. Entonces, si es que sigue en el Chelsea, ¿verdad? Si es que se queda en la Premier League, pues Nicolas Jackson no estará disponible esos 3 partidos. Pero aún así, si este no le da un mensaje a la directiva de que necesitamos un 9 de calidad, y no digo que Nicolas Jackson no la tenga, pero ser el 9 del Chelsea es lo más difícil que tiene que cubrir el club. Históricamente, ¿cuántos 9 buenos recuerdan? ¿Cuántos 9 han sido o han representado algo de verdad en el ataque del Chelsea? Podemos recordar varios arqueros, varios defensas, un montón de mediocampistas, muchos atacantes, pero defensas son contados con los, pero delanteros 9 son contados con los dedos de una mano. Nicolas Jackson es bueno, sí, pero no está a la altura de lo que pide el Chelsea. Si esto no es un mensaje para la directiva que el Chelsea necesita un delantero de manera urgente, y no cualquier delantero, uno mejor que lo que ya tenemos, entonces no sé qué más pueda alterar o llamar la atención de la directiva y decir, ¿saben qué? Necesitamos ayuda porque con ataque así, sin tanta experiencia, hoy el ambiente en St. James Park se come vivo al Chelsea. El Chelsea no sabía qué hacer, por lo menos en 45 minutos, y esos 45 minutos le costaron el partido al Chelsea. Lo mejor de todo esto, lo más gracioso, es que el Chelsea empezó a jugar mejor cuando no estaba Nicolas Jackson, cuando tenía un hombre menos. Cuando sale también Oni Madueke, que no estaba haciendo absolutamente nada, y entra Reece James a apoyar un poco. Moisés Caicedo también sube un poco más, como es lo que todos habíamos comentado, que queremos que Caicedo esté más arriba, pues lo hace. Y fue así en donde el Chelsea se volvió más peligroso. ¿Qué pasa? Que el Chelsea tiene un hombre menos. El Chelsea en los últimos minutos tuvo que sacar a otro defensa para poner un atacante, para poner a Jadon Sancho. Entonces el Chelsea en las contras queda bastante desprotegido, pero aún así físicamente ahí andaba, ahí podía hacerlo bien, podía generar peligro y verse incluso a la par al nivel del Newcastle que tenía un hombre más. Pero no todo puede ser perfecto, ya en los últimos minutos un tiro de Bruno Guimaraes queda desviado por un defensor y queda muy alto para Robert Sánchez que simplemente no pudo alcanzarla y con eso se acababa el sueño de ese partido hasta ese momento, porque aunque no lo crean, el Chelsea después de perder sigue en la 5ª posición porque el Leicester City nos hizo un favor. Ayer comentaba que no creía que era más probable que el City ganara, que el Nottingham Forest ganara y al final los dos empataron y el Chelsea queda en la 5ª posición y sigue vivo
en este sueño. Sigue vivo, pero ¿qué pasa? Que tiene que ganar, ya no hay vuelta atrás, son 6 puntos de 6 puntos los que tiene que conseguir. Y delante tenemos a un Manchester United, pero eso lo comentaremos más adelante. Entonces, el Chelsea sigue dependiendo de sí mismo, porque por ahí viene el Nottingham Forest, viene el Aston Villa y son tres equipos que se pelearán un puesto final. ¿Qué pasa? Que el Chelsea tiene que salir a ganar. Ya no hay ningún tipo de excusas. Ya vimos hoy que el Chelsea también puede sufrir, que el Chelsea puede pelear hasta el final, pero para eso se necesita el compromiso de cada uno de los 11 jugadores que estén dentro de la cancha. Vamos a ver qué pasó de manera individual en el partido del día de hoy, con qué salió Enzo Maresca, porque salió con Robert Sánchez, que tuvo buenas intervenciones. Para el momento de jugar con los pies parece que le gustaba regalar el balón al equipo rival, y esa era su tarea, dar 3-4 pases al rival y después ver cómo el Chelsea se las ingeniaba para recuperar el balón, porque el Newcastle necesitaba, un ejemplo, 10 pasos para llegar a la línea final, por ejemplo, corriendo. Y el Chelsea parecía que necesitaban los jugadores 15 pasos, se veían completamente superados. Es algo que tengo que volver a ver porque no entiendo ¿qué le pasó al Chelsea de manera física. ¿Fueron los nervios? ¿Estuvo mal planteado el partido? Algo pasó que el Chelsea de verdad se vio muy mal. En el tema defensivo, pues estuvo Colwill con Trevor Chalobah. No había nada que hacer, me parece, en ninguno de los dos goles. Sobre todo que yo creo que el equipo estaba dormido en los primeros minutos, porque es algo que le suele pasar al Chelsea, incluso por más tiempo. Por los primeros 45 minutos, muchas veces el Chelsea se ha dormido a lo largo de esta temporada. Hoy lo que falló fue que incluso había jugadores que ni siquiera habían tocado el balón y el Chelsea ya estaba perdiendo 1-0. Por los costados, Cucurella estuvo cerca de anotar. Un jugador que, cuando el Chelsea se queda sin ideas, sin formas de atacar, Cucurella puede subir como lo hizo en la segunda mitad, jugando en lugar de Donny Madueke, jugando más como carrilero y no tanto como defensor. Cucurella puede atacar, puede generar peligro. ¿Qué pasa? Que pues a veces las cosas no se van a dar, a veces el panorama, el contexto va a ser mucho más complicado de lo que parece y no siempre van a salir las cosas como queremos. Del otro lado, Moisés Caicedo, que de nuevo sigue siendo lo mejor que tiene el Chelsea. Al inicio del partido, los primeros 45 minutos, tuvo un pique con Anthony Gordon, estuvo cerca de ser amonestado, entraba bastante fuerte, pero aún así cumplía, aún así hacía su trabajo, ganando por velocidad, que yo no creía que pudiera igualar a Anthony Gordon, un jugador que es rapidísimo, un Moisés Caicedo que es más inteligente, y hoy vimos que también puede hacerlo bien por temas de velocidad. Cumple. Caicedo siempre cumple. Y en el segundo tiempo vimos un Moi que quiere atacar, que quiere proponer, que quiere crear, que quiere distribuir. Un jugador, a mi parecer, sigo insistiendo, mucho más completo cuando está en la mayoría del tiempo más adelante en el medio campo, para algunos incluso jugando como 8. Hay quienes lo van a poner como delantero y Caicedo lo va a hacer mejor que Jackson 100%. Estuvo en el medio campo Romeo Lavia, que hoy comete un error. Un error lo cometen todos, pero hoy un error bastante claro, un error que quizá no estaba atento de lo que pasaba a su alrededor y terminó costándole un gol al Chelsea. Después de eso vimos un Lavia que sí tenía ciertas dudas, que sí tenía ciertos problemas o ciertas dificultades para cumplir su labor, pero pues ahí estaba Romeo Lavia apareciendo, tratando de distribuir. Repito, al Chelsea recibía el balón y ya tenía 2-3 jugadores por delante del Newcastle tratando de presionar la salida, y eso debilitaba por completo al Chelsea. Enzo Fernández tuvo un buen partido, sobre todo la segunda mitad, pero esto es tema de Maresca. Para mí, Enzo Fernández en los primeros 45 minutos, ante la escasez de creatividad, para mí Fernández debería ir atrás del balón y él ser el encargado de distribuir, y no tanto Romeo Lavia, que no tiene la calidad de dar pases hacia adelante o pases filtrados como sí lo puede hacer Enzo Fernández. Enzo Fernández estuvo más adelantado para tratar de sumar jugadores al ataque y generar presencia para que el Newcastle abriera espacios. Pero para mí, yo insisto, Fernández debe ser el encargado de distribuir esos balones. ¿A quiénes? A los extremos que hoy estuvieron invisibles, como fue Donny Madueke. Por parte de Pedro Neto, por lo menos puedo decir que tuvo el sacrificio, la presencia de la molestia de subir a presionar, de atacar, de no rendirse, de que si yo no tengo a mis compañeros a mi lado, pues yo trato de correr y a ver qué puedo sacar, un tiro de esquina y por ahí
podemos generar algo. Y hablando de tiros de esquina, pues el Chelsea no sabe dar tiros de esquina o simplemente los jugadores del Newcastle son más altos, son más fuertes, tienen mayor presencia física y para eso en esas situaciones, pues los estrategas, Bernardo Cueva no puede hacer gran cosa cuando simplemente eres inferior a tu rival. Estuvo Palmer, un Palmer que lo mismo, los primeros 45 minutos quizá no anduvo tan bien, tuvo tiros a puerta, pero la segunda mitad trató de proponer más o incluso él tratar de hacer algo extra. Como siempre, como lo comentamos con Cucurella, a veces las cosas no van a salir bien y no por eso voy aquí a venir a crucificar a los jugadores, excepto a Nicolas Jackson. A él sí lo puedo crucificar porque no es justo echar a perder el trabajo de Maresca, porque sí, el Chelsea la pasó mal los primeros 45 minutos, pero eso no quiere decir que el partido, que los 90 minutos, los siguientes 45 minutos iban a ser así igual de malos. No, Maresca podía hacer ajustes, Maresca podía hacer algo y lo hizo bien. Y nos faltó tener ese jugador extra. Nicolas Jackson, si el Chelsea no consigue el objetivo, puede ser de los principales responsables. ¿Por qué? Porque tuvo una pésima racha de goles, tuvo una pésima racha en cuanto al tema de lesiones, tuvo una expulsión en los momentos más importantes de esta temporada y era el jugador del que también estaba hablando Enzo Maresca, que lo necesitábamos, que jugábamos mejor con Jackson, y ahora él mismo se echa la soga al cuello y se va y termina lastimando a todos sus compañeros, a toda la afición, a todo el club. De manera general, de Madueke pues no puedo decir lo mismo, ya sabemos cómo es Madueke, puede tener 3, 4 partidos brillantes y después desaparecer, esa es la constante de Noni Madueke. Madueke es experto en ser irregular y así lo sigue siendo. Para mí seguimos necesitando a otro extremo porque no sabemos qué está pasando con Mudryk. Madueke en esas irregularidades pues es mejor, incluso porque no probar con algún canterano que si lleva a jugar al menos un partido malo, que lo juegue de manera constante y no depender necesariamente de un jugador en momentos clave. De Pedro Neto ya hablamos y de Nicolas Jackson pues también. También ya comentamos de Nicolas Jackson, ya no prefiero hablar tanto sobre él porque para mí es de los protegidos de la directiva como Robert Sánchez. Para mí Nicolas Jackson va a seguir siendo titular, aunque no me guste, lo voy a tener que seguir poniendo en los 11 titulares porque no van a traer a un delantero mejor que él. Quizás sí puedan traerle cierta competencia de menor edad, incluso, pero no lo van a traer para quitarle el puesto, no, lo van a traer para tratar de desarrollarlo. Y no solo eso, sino que también van a darle a compañeros con menor experiencia, sí, con mucho talento, como puede ser un Estevao, como puede ser alguno de los otros jugadores de 17, 18 años que puedan llegar, pero no por eso quiere decir que el equipo vaya a mejorar. Entonces eso ya es tema para otro video. Me alegra que el Chelsea siga teniendo vida. No puedo estar molesto porque desde el principio lo advertíamos en la previa. El Newcastle sale como favorito y no lo decía por decir palabras al aire. Todo esto está sustentado, está basado en algo, de que el Chelsea le cuesta jugar en ese tipo de ambientes, en ese tipo de estadios, de que el Newcastle es superior físicamente, pues si vamos sumando todos esos pequeños aspectos, el Newcastle sale ganando, y así fue, sin despeinarse, sin hacer tanto escándalo. El Newcastle dio una actuación bastante sólida, el Arsenal está perdiendo, el Arsenal puede en el siguiente partido hacer que el Newcastle pierda puntos y quizá el Chelsea pueda acercarse, pero para eso el Chelsea tiene que ganar. Tiene que ganar, no importa ya las excusas. Si el Chelsea no gana, esto se acaba. ¿Por qué? Porque el Chelsea para mí tiene el calendario más complicado. Por ahí el Aston Villa yo creo que sí puede ganar los siguientes 2 partidos. El Nottingham Forest pues tiene que enfrentar al Chelsea en el último partido de la Premier League. Y esto se pone muy interesante. Pero pues amamos al Chelsea, queremos que gane, entonces quizá no es tan bueno para nuestra salud, pero así es esto. Vamos a estar aquí hasta el final comentando qué pasó. Para los que se preguntan por qué apenas subí el video, pues después de la derrota me desperté muy temprano para ver el partido y me dio sueño y dije, no, pues no tengo muchas ganas de grabar porque el Chelsea no ganó. Entonces me voy a dormir, voy a ver qué pasa con el partido del Nottingham Forest. Vi un ratito el clásico se ve que está bastante interesante, bastante intenso. Y así estoy ahora. Espero que puedan ver este video, que puedan comentarlo. Déjenme en los comentarios qué opinan, qué piensan. ¿El Chelsea va a clasificar o no? ¿El Chelsea jugó mal? Sí.
pero puede levantarse de esto. Nicholas Jackson hizo la diferencia para el Newcastle. Déjenme en los comentarios qué opinan y muchísimas gracias de verdad por ver este video. Suscríbanse, comenten, denle like, síganme en Twitter y nos estamos viendo pronto en el siguiente video. Un fuerte abrazo a todos, que estén muy bien. Adiós.